Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando. Así como la Tierra da la vuelta al Sol, el Sol da la vuelta a la Vía Láctea. Y la ha dado miles, miles de veces, pero los científicos saben que al Sol le quedan solamente unas 8, 10, quizá 12 vueltas a la Vía Láctea y punto. Porque se sabe hoy que algún día nuestra galaxia, la Vía Láctea, chocará con la galaxia Andrómeda, ambas se fusionarán y todo desaparecerá. Esto obviamente para nosotros es irrelevante, en nosotros seres humanos aquí en el presente, pero la curiosidad del hombre ha hecho que próximamente, en unos 2 o 3 años, salga una sonda destinada a navegar el espacio durante miles y miles y miles de años, literalmente a ver qué onda en Andrómeda, si es que alguna vez llega. Esto además es irrelevante en términos de la evolución del espacio. No será la primera ni la última vez que dos galaxias se autodestruyen. Pero en términos de los que tienen vida y tienen conciencia, la cosa podría tener otro tenor. Quizá la Tierra no exista, pero quizá hayan seres vivos. Y para hablar de estos temas, que no son esotéricos, sino científicos, he invitado hoy a Víctor Andrés García Belaúnde. Él es, además de director de la Sociedad Secular y Humanista del Perú, él es literalmente un filósofo de la ciencia. Y yo le doy la bienvenida. Víctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Y esto que estamos conversando nos lleva a una pregunta que en realidad es de inquietud científica, pero en efecto también podría ser un poquito esotérica. ¿Existirá la vida en otros planetas? Eh, Probablemente sí, no se sabe con certeza. Ahora se piensa que evoluciona en Marte, más o menos al mismo tiempo que evolucionó en la Tierra hace 4.000 millones de años, ¿no? Pero Marte perdió el campo magnético, pero la atmósfera se secó y parece que ahí terminó la Sí. cosa. Y es verdad que la sonda Curiosity está más cerca de descubrir que alguna vez existió vida que de lo contrario. Sí, porque tiene un taladro, es un rover que tiene un taladro, entonces está taladrando y viendo dentro de las rocas, ¿no? ¿Y parece que finalmente va a descubrir que alguna vez existió vida o eso es solamente No, un rumor? hay evidencia desde que cayó el meteorito en la Antártida hace unos años, que hay un meteorito que vino de Marte y encontraron bacterias fosilizadas, ¿no? Y han encontrado cosas similares, indicadores de vida, ¿no? Pero los científicos esperan a veces varios años y que hayan una serie de pruebas para decir de manera contundente, ¿no? Ya, ¿y el Curiosity está en condiciones de Parece que establecer? sí, parece que sí. Parece que sí. ¿Y esto qué implica en términos del universo? Bueno, si han habido dos génesis, solamente en un rincón de una galaxia de otras miles de millones, eso significa que no es coincidencia, probablemente el universo esté lleno de vida, ¿no? Es decir, que la génesis sería una condición natural del universo. Ajá. La génesis sería una génesis universal. Claro, a la hora que el universo se crea en el Big Bang y se determinan ciertos valores de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Y son los valores que permiten la evolución de la vida, ¿no? De manera espontánea. Es improbable, pero cuando se dan las condiciones parece que la vida aparece, ¿no? Sí. ¿Qué es más complicado hoy para la inteligencia del ser humano? ¿Observarnos nosotros por dentro, lo microbiológico, u observar la inmensidad lógica, por decirlo de alguna manera, del universo? Yo creo que ambos tienen sus retos, ¿no? El observar la vida, entender la vida a nivel microbiano, los mecanismos de la vida son bien complejos, ¿no? ¿Pero son los mismos principios que los del universo o es Sí, más complejo? yo no sé si sea más complejo. Son dos miradas distintas. Uno es el microscopio para ver el mundo del microcosmos y otro es el mundo del macrocosmos. Nosotros vivimos en un cosmos medio, ¿no? Y todos los cosmos tienen el mismo, o más o menos el mismo nivel de complejidad. O sea, es tan complejo lo que sucede dentro de una célula como lo que sucede en una ciudad. Carl Sagan decía que la vida en general apareció, si toda la historia fuera un año, más o menos el 23 o el 21, ya no me acuerdo, creo que era el 23 de diciembre, y que el ser humano como estamos está recién en la noche del 31 de diciembre. Es decir, que recién nos estamos conformando como somos. ¿Qué va a venir después, Víctor Andrés? Bueno, la evolución es un proceso continuo, nos estamos mejorando, nos hacemos cada vez más inteligentes, más morales,
Yo creo que es momento de tomar riendas de la evolución y poder dirigir nuestro propio devenir, ¿no? Hay cosas que se deben eliminar, la pobreza, la violencia, la ignorancia. Claro que sí. Eh, ¿La inteligencia tiene que ver con la moral, en tu opinión? sí, claro, yo creo que ¿Los monos no tienen moral? Yo creo que sí. sí, sí, el sentimiento moral surge en varias especies sociales. ¿Por qué? Porque digamos, se juntan y cooperan para la supervivencia y el ser humano es así Sí. también. ¿Somos los seres humanos muy parecidos por ejemplo, el chimpancé? El ADN es prácticamente idéntico. Han comparado la milla de largo que es el ADN entre el Sí. chimpancé y hay 1.23% de diferencia. Solamente 1.3, Nada más. 1.23 nada más. 1.23% de diferencia. Somos Sí, casi sí. idénticos en ADN. Será al por eso que chimpancé. algunos amigos míos son medios primates, por decirlo Somos de alguna primates, manera. somos animales. Pero nosotros, eso implica que nosotros tenemos genes distintos a los primates de alguna manera. Sí, hay algunos. Hay algunos. Hay algunos que son distintos. El chimpancé es nuestro primo hermano más cercano, Sí. ¿no? Entonces hay algunos que se diferencian, entre ellos es digamos, el programa para que se repliquen las neuronas más de lo normal. Ya, pero nosotros somos seres, entre comillas, yo discrepo con esto, pero es así, así nos lo han enseñado en el colegio y así se va a enseñar a nuestros hijos. Nosotros somos seres más inteligentes que los chimpancés. Sí, claro. Depende, ¿no? Porque esa inteligencia depende de lo que es la medición entre inteligencia y medio ambiente. Claro. Posiblemente en el bosque ellos son más inteligentes. ¿Esto estaría relacionado con un desarrollo biológico, con un gen que el primate tiene o no tiene? Claro, nosotros producimos 3 veces más neuronas que el chimpancé. Y de ¿Cuánto? ahí 3 3 veces más, por lo menos. ¿Te puedo interrumpir? ¿Por qué? Porque hay un gen que retiene la replicación de neuronas en el chimpancé. ¿Por qué? Porque más neuronas es más costoso para el cuerpo, más gasto de energía. ¿Y qué pasa si le quitamos ese gen al chimpancé? Sería mucho más inteligente. Sería mucho más... ¿Y eso es posible? Se debería poder hacer. ¿Y se lo tenemos que sacar o tenemos que introducir un gen humano al chimpancé para que su inteligencia desarrolle más? Bueno, el chimpancé tiene más genes en muchos aspectos. Por ejemplo, huele mucho mejor que el ser humano. Nosotros también podríamos tomar genes del chimpancé para recuperar nuestro olfato primitivo. Sí, ¿no? ahora, tú has viajado por diversos lugares del mundo estudiando, tu última estadía creo que fue en Australia, donde tuviste una maestría de ética, ¿verdad? Sí. Ya, ¿eso es ético? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Si hay razones para pensar que mejoraría la vida de ese animal, de ese individuo, yo creo que tenemos un imperativo moral para realizar esos cambios, para mejorar. En el chimpancé. En cualquier ser humano o animal consciente, como el chimpancé. ¿Y a qué podríamos llegar con eso? Una persona me decía en la mañana cómo quisiera que mi perrito sepa manejar laptop. Tampoco, ¿no? Pues sí. Es que el problema es que si le damos más inteligencia a los animales, también tenemos que darles derechos. O sea, no podemos tener a un animal tan inteligente como un ser humano, siendo el ser humano un animal Claro, en realidad, claro. y no darles derechos, ¿no? Depende, ¿no? Porque justamente en Australia hubo un gran debate, hubo un gorila que estaba en una especie de zoológico particular o algo así, por ahí va la historia. El hecho es que el gorila lo tuvieron que vender, o lo iban a vender, y lo compró una compañía, un laboratorio inglés para pruebas de SIDA. Y la gente protestó. Y a raíz de eso, un juez dictaminó una sentencia en la cual le daba derechos de custodia y de tenencia similar a los humanos al chimpancé. Como que todo empieza a estar mezclado, pero el hombre no se detiene en su avance. ¿Qué cosa es, qué significa el concepto de transhumanismo? Es interesante, pues es un movimiento cultural que defiende la utilización de la tecnología, de la genética para el mejoramiento de la especie humana, ¿no? Piensa que... O sea, computarizarnos. Hacer cualquier mejora Sí. que sea a todas luces moral, Sí. aconsejable Sí. y que vaya a traer beneficios, ¿no? Por Sí. ejemplo, eliminar el gen o los genes asociados a enfermedades genéticas, ¿no? Pero, Eso ya se está haciendo. pero esa mirada, Víctor Andrés, de repente es una mirada muy local. Yo leía una vez un texto en el cual decían que era inútil preocuparnos por el ser que vendría dentro de 250 millones de años, porque con seguridad ese ser descendiente de nosotros no sería ser humano, sino que sería otra cosa. El problema es que estamos acostumbrados a meter a las especies en paquetes, pero Sí. no hay, en realidad es una transición, o sea, no se puede decir cuándo comienza el ser humano, cuándo termina y cuándo comienza el transhumano.
así entre el chimpancé y el ser humano es una gradiente. Si uno ve fotos de sus padres, de sus abuelos, van a aparecer mucho, pero si uno ve fotos de sus bisabuelos por los millones de años, va a ser una lagartija, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esa lagartija se convierte en mamífero? ¿En qué momento ese mamífero acaba siendo ser humano? Es una cuestión de cambios muy lentos a través de los millones de años. Sí, ¿no? Víctor Andrés, tú que eres un especialista en ética, ¿es válido invertir el dinero y la energía y la inteligencia y la tecnología que se invierte en explorar el espacio, en vez de explorarlo, de invertir aquí mismo en la Tierra, precisamente para curar a este planeta de la pobreza, de la corrupción, etcétera, Yo etcétera? creo que cualquier cosa que se pueda descubrir va a tener un beneficio tarde o temprano para la humanidad. Digamos, los financistas están acostumbrados a invertir en proyectos que puedan dar algún tipo de beneficio. Pero en muchos proyectos el beneficio no es claro. El descubrimiento se da y la aplicación se da después de 10 o 20 años, ¿no? Sí. Y ese es el sentido del, ¿cómo se llama este asunto de partículas que está en Suiza? El acelerador de partículas, el experimento más caro de la Y humanidad. que no se sabe bien por qué y para qué lo hacen, pero se sabe que va a ser positivo. El instrumento científico más complejo de la humanidad. Tenemos que ir cerrando esta conversación. Víctor Andrés, una pregunta. Este gran científico Hawkins ha dicho de que ha sido un tremendo error el que cometió el hombre al mandar una cápsula espacial con toda la información de la Tierra. El agua, tipo de pescados, minerales, el tiempo de vida, la historia de la humanidad, etc. Porque algún día podrían venir extraterrestres con esa información y comer nuestros recursos. Es cierto. Carl Sagan es positivo y piensa que los extraterrestres van a ser buenos. Sí. Stephen Hawking es más negativo y piensa que podrían venir. ¿Y cuál es tu opinión? Yo no sé, yo soy más... ¿Vendrían más a comernos? positivo. Y yo creo que los recursos que le podamos dar serían más que nada biológicos. No sé no creo que vengan buscando oro o agua. Eso hay bastante. Es decir, ¿vendrían a qué? ¿A qué vendría tal vez a asimilarnos, como los Borg en Star Trek, ¿no? Que buscan seres biológicos evolucionados para asimilarlos y volverlos mitad máquinas y mitad seres humanos, ¿no? Qué horror lo que dice. Bueno, Víctor Andrés, gracias por haber estado aquí. Así que si nos encontramos un extraterrestre, ni modo, no hay que invitarlo a un bar. No sabemos si va a ser ofensivo o inofensivo. Tengo otra entrevista ahora que va a salir días después. Si quieres, quédate conmigo. En todo caso, sería imposible resistirse, porque son demasiado avanzados. Son demasiado avanzados. Bueno, ok. Quédate conmigo en conducción y entrevistamos ahora a una persona que viene a conversar sobre una persona que se dedica a conversar con el Perú. Una de las personas que trabaja en la mesa de diálogo de este país. Muchísimas gracias y hasta la próxima.